Bueno, listo. Entonces, ¿alguna pregunta de la clase pasada? Antes de empezar. Ok. Entonces, listo. Entonces, la clase pasada, básicamente, con repertorio rápido, terminamos de ver dominancia. Era esta idea de si hay una estrategia que me dé más utilidad que otra, entonces, digamos, sin importar lo que hagan las demás personas, entonces pues yo nunca voy a elegir la estrategia que me da menos utilidad. Los demás saben que yo tampoco la voy a elegir, entonces digamos la puedo eliminar del juego y puedo hacer eso iterativamente a ver hasta que llegamos. Pero hay algunos juegos que no se pueden resolver de esa manera. Entonces vamos, digamos, a llevar esa, o un poco como esa lógica puede ser, a un paso un poquito más adelante. Entonces la idea aquí es cuando vamos a introducir el equilibrio de Nash. Pues que obviamente se lo inventó Nash. Entonces, esto siempre es bueno como, o a mí me gusta pensarlo como con la definición de equilibrio competitivo. El equilibrio competitivo lo que nosotros decíamos es, básicamente, algo es un equilibrio si todo el mundo está maximizando, o sea, en ese punto X, ese X es lo que maximiza la utilidad de todos los agentes, y dos, los mercados se vacían. Entonces vamos a tratar de hacer eso, digamos, o el equivalente a eso, en teoría de juegos. Entonces, vamos a definir primero que todo, y esto va a ser bien importante, el concepto de mejor respuesta. Entonces, mejor respuesta, o pues digamos así es como se nota en inglés, entonces uno dice la mejor respuesta de la persona Y a lo que hacen las demás. Entonces, como los índices acá, digamos, van a marcar un poco de qué estamos hablando, porque la mejor respuesta de lo que hace la persona Y a lo que hacen los demás, entonces a las estrategias de las demás personas. Y como lo dice su nombre, pues lo que nos va a decir, o sea, lo que va a ser la mejor respuesta van a ser la o las estrategias que maximizan la utilidad de una persona dado lo que hacen los demás. Entonces, dado lo que hacen los demás, digamos, como mejor respuesta como función de SI, ustedes lo pueden pensar algo así como dado los precios, que sería el equivalente en el equilibrio competitivo. Porque los precios de cierta medida son el resultado agregado de las acciones de todas las demás personas en la economía, que hacen que oferta igual a demanda. Entonces, en equilibrio competitivo, yo lo que decía es, vamos a hacer que todo el mundo esté maximizando, dado los precios, dado lo que hacen los demás. Entonces, acá vamos a decir, ok, vamos a ver que todo el mundo maximice, que es maximizar, es la mejor respuesta, es la estrategia que me da la mejor o la mayor utilidad, dado lo que hacen los demás, y pues dado lo que hacen los demás, acá lo vamos a modelar explícitamente, como pues S menos I. Entonces, formalmente, lo que es el conjunto de mejor respuesta es, recuerden ese concepto que hemos introducido, pues para los que no lo han visto antes matemáticamente, que es el argumento que maximiza. Entonces, cuando yo hablo de maximizar algo, digamos, si yo digo maximizar f de x dado x, pues entonces, digamos, el resultado de esto va a ser como el f en x estrella. Si yo digo que maximiza f de x, cuando yo varío x, el resultado de esto es x estrella. Entonces, digamos, es como la variable o cuál es el x para el cual encuentro el óptimo. Entonces, de esa misma manera, vamos a decir que la mejor respuesta a lo que hacen los demás, pues es el argumento que maximiza, entonces, digamos, la estrategia que maximiza mi utilidad entre todas las posibles estrategias que yo puedo jugar, entre todos los SI primas que yo podría llegar a jugar dentro de mi conjunto de estrategias, y que los demás siempre estén jugando S menos I. ¿Tiene sentido eso? En palabras. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, profe. Ok. Listo. Entonces, esa es la mejor respuesta. Ahora, hay otra manera de definir eso que uno, pues básicamente dice, una estrategia pertenece al conjunto de mejores respuestas porque es un conjunto porque puede haber más de una estrategia que maximice la utilidad. O sea, puede haber un par de estrategias que me dan la misma utilidad óptima. Si solo si, pues jugar esa estrategia me da más o la misma utilidad, aquí está en el mayor igual, que todas las demás estrategias del conjunto de estrategias. Y noten que todo el tiempo estamos fijando lo que hacen los demás. O sea, lo que hacen los demás siempre está fijo, ¿no? Entonces, de nuevo,
lo pueden pensar de dos maneras matemáticas. Uno es, pues el conjunto de mejor respuesta es las estrategias que maximizan mi utilidad dado lo que hacen los demás. O, pues algo está en el conjunto de mejor respuesta. Si jugar ese algo es lo que me da más utilidad, o al menos igual que cualquier otra opción en el conjunto de estrategias. No me puede dar menos, porque si no, pues no sería la mejor respuesta. Listo. Ok, obviamente lo que les había dicho ahorita, puede dar múltiples estrategias en el conjunto de mejor respuesta, pero todas las estrategias tienen que darme la misma utilidad si los demás están jugando S menos I. Entonces, ya que tenemos esa noción de respuesta, digamos, pues, definida, de nuevo pensemos qué es lo que hacíamos en el equilibrio competitivo. En el equilibrio competitivo decíamos, vamos a hacer que todo el mundo esté maximizando su utilidad, dado lo que hacen los demás, y lo que hacen los demás en el equilibrio competitivo es el precio. Entonces acá introdujimos esta noción de que todo el mundo está maximizando su utilidad, o sea, que todo el mundo juegue la mejor respuesta, dado lo que hacen los demás. Pero por ahora lo hicimos para un solo agente. Si quisiéramos hacer el equivalente a equilibrio competitivo, es decir, algo va a ser un equilibrio si todo el mundo juega su mejor respuesta, dado lo que hacen los demás. O sea, formalmente es esto. Vamos a decir que si tenemos un juego, que un juego tiene, esto es un juego en forma normal. Porque es un juego en forma normal, porque me dice cuáles son los jugadores, cuáles son las estrategias y cuáles son las funciones de utilidad. Entonces, si tenemos un juego en forma normal, vamos a decir que un perfil de estrategias, o sea, una estrategia para cada jugador, es un equilibrio de Nash. Si para todos los jugadores tenemos que jugar el equilibrio de Nash, dado que los demás juegan el equilibrio de Nash, noten que lo que los demás hacen está dado, me da o maximiza mi utilidad, o sea, me da mayor o más utilidad que cualquier otra opción. Entonces, otra manera de decir esto es que SI estrella pertenece al conjunto de mejor respuesta del jugador I, dado que los demás juegan el equilibrio Nash. Esto debería ser una estrella. ¿Se entiende esto en palabras? ¿No? Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? Ok. Entonces, si ya todo el mundo está de acuerdo con esto, pues buenísimo. Como les decía, esto es equivalente al concepto de equilibrio competitivo, en el que decimos, bueno, si todo el mundo está jugando la mejor respuesta a lo que hacen los demás, o sea, todo el mundo está jugando la estrategia que maximiza su utilidad, dado que los demás juegan el equilibrio de Nash, pues nadie tiene incentivos unilaterales a moverse, porque por definición, si juego lo que más me conviene, dado lo que hacen los demás, pues si me muevo bajo utilidad. Entonces, no hay incentivos a moverme yo solito. Y en esto es lo que se parece, o pues digamos, al concepto de equilibrio en física, y es como una vez llegamos a ese lugar, o sea, el equilibrio, pues dado que nadie tiene incentivos a moverse, es como algo estable. O sea, de ahí no nos vamos a mover. Pero igual que la noción de equilibrio competitivo va a ser como una noción de estabilidad, pero nadie nos va a decir cómo llegamos a ese punto. ¿Tiene sentido eso? O sea, la noción de equilibrio competitivo y la noción de equilibrio de Nash son nociones de si llegamos a ese punto, de ahí no se mueve la economía, pero no nos dice cómo la gente llega a ese punto. ¿Tiene sentido eso? Están como callados hoy, ¿qué pasa? Ah, sí, profe, sí tiene sentido. Sí, profe, sí, sí me hace sentido. Ok. Entonces, muy bien. Pues ya con eso en mano, o sea, esta es la definición de equilibrio de Nash, pues ahora lo que tiene más sentido es ver un par de ejemplos. A ver como, si le cacharon la gracia a esto. ¿Sí? ¿Hay una pregunta ahí? No, profe, todo bien. No. Ok. Entonces, listo. Entonces vamos a mirar unos ejemplos. Entonces, obviamente, la mayoría de estos ejemplos son cosas que ya hemos visto y pues vamos cómo se relacionan acá. Entonces,
Si se acuerdan del concurso de belleza, ese fue el que jugamos al principio de la clase pasada, considerémoslo ahora solamente para 2 personas. Lo podríamos hacer con más, pero digamos para que el álgebra no sea más complicado. Entonces, básicamente hacer un... Vamos a contar aquí cómo está todo. Va a haber 2 personas, cada persona puede seleccionar un número entre 20 y 60. Si yo marco por S menos I el número que eligió la otra persona, lo que vamos a decir es que la utilidad que yo obtengo es esta de acá. Entonces, digamos, es 100 menos lo que yo elijo, menos 1.5 lo que elige las demás, o sea, el promedio de los demás, que pues en este caso una sola persona, entonces lo que elige la otra persona, todo se elevado al cuadrado. Entonces, lo que maximiza mi utilidad, o lo que yo debería tratar de hacer, es atinarle a 1.5 el número que dice la otra persona. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. sí, sí. Sí. Listo. Entonces, digamos, si ustedes quisieran encontrar cuál es la mejor respuesta de la persona I a lo que hacen los demás, ¿ustedes qué harían en este caso? O sea, racionalmente los dos van a, pues lo vimos la clase pasada, ¿no? Que No, todos, sí, pero es lo que van a hacer racionalmente. Ahora pensémoslo con equilibrio de Nash. Entonces, lo que quiere hacer el equilibrio de Nash es encontrar el punto, o sea, esto es lo que queremos, es que encontrar un punto donde todo el mundo juegue la mejor respuesta. entonces todos Entonces, juegan 20. uy, pero ¿por qué no? No entendí eso. La vieja técnica de derivar, ¿no? Igualamos a cero. Exactamente, la vieja de técnica de derivar, porque en cierta medida lo que yo quiero saber es qué es lo óptimo para mí si soy el agente I, ¿no? Entonces quiero saber la mejor respuesta del agente I a lo que hacen los demás. Entonces, este recuerden que es como el óptimo, o sea, la jugada óptima, ¿no? La jugada óptima. Entonces, si quiero saber cómo hago la jugada óptima, pues ustedes saben que yo tengo mi utilidad. Si yo derivo con respecto a S menos I, voy a encontrar el punto donde se maximiza la utilidad, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Pero tengo una pregunta, profe. ¿No tendríamos que Sí. derivar solamente con respecto a ese I? Porque, o sea, A ese I. ¿Qué dije? No sé ese... qué dije, pero respecto a ese I. Ah, ok. Porque yo controlo ese I. Entonces, Ajá, pues sí, es, digamos, exacto. lo que... Ok, esa es la que iba, que nosotros no sabemos nada de ese menos I. Sí, exacto. Entonces, si yo cojo mi utilidad y la derivo con respecto a ese I, que es lo que yo controlo, esto me da menos 2 SI menos 3 medios de S menos I igual a 0. ¿Están todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. Listo. Entonces de aquí voy a concluir que ese I tiene que ser igual a 3 medios de S menos I. Este es como el SI estrella, ¿o no? Sí. Sí. Acá una cosa importante es que ese I, pues ya lo hemos dicho, no puede ser más que 60, ¿o no? Entonces, si yo fuera a graficar función de mejor respuesta, digamos que acá tengo ese I, y acá S menos I, lo que dice esto es, bueno, la voy a graficar acá. Es, si la otra persona juega 0, yo juego 0, ¿no? Digamos que son 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ah, bueno, pues no puedo jugar 0, ¿no? Es desde 20, ¿no? 20, 30, 40, 60. Listo. Si la otra persona juega 20, o sea, acá, entonces yo qué quisiera jugar. 30, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? Listo. Y si él juega, digamos, si él juega 40, yo qué quisiera jugar. 60. Sí, listo. Y pues eso es una línea recta entre los dos. Y si él juega un número mayor que 40, yo quiero jugar. Igual 60. Exacto, porque no puedo jugar nada más alto, ¿no? Entonces realmente esta función, realmente se debería ver así, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Debería ser, juego 3 medios de S menos I, si S menos I está entre 20 y 40. Y juego 60 si S menos I es mayor o igual que 40. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y entonces, esto acá que acabo de pintar
es la función de mejor respuesta de la gente I o no. Listo. ¿Cómo es la función de mejor respuesta de la gente menos I? O sea, el otro agente. Son Es dos eso nomás. reflejado sobre el eje, bueno, sobre la recta y igual a x. Exacto, básicamente, digamos, si yo lo hiciera al revés, pues debería ser así o no. Bueno, no, en realidad debería ser, digamos, para que quede bien, debería ser 3 medios de SI, si SI pertenece a 20 a 40, y 60, si SI es mayor o igual que 40. Entonces, si yo fuera a pintar esto, acá está 40, acá en esta línea. Cuando la otra persona, sí, Tengo una pregunta, pero no sé si algo se me está escapando, no sé, igual está mi mensa mi pregunta, pero ¿por qué no sería 2/3? no, creo que la de la gente y es exactamente la misma. Porque, digamos, eh, si tú hicieras la utilidad de la gente menos i, o sea, la otra persona, esta sería, a ver si estamos de acuerdo, sería 100 menos el agente menos i le tiene que atinar a 3 medios lo que hace el agente i o no. Ah, ok, entonces como que tienen la misma función, o sea, el Tiene la misma función de utilidad. Sí, sí, sí. Ok. Sí, pero entonces cuando él, ¿tiene sentido lo que acabamos de hacer o no? Ay, bueno, otra vez yo, pero nada más quiero ver, creo que puede ser para arriba la original, la que teníamos al inicio, nada más porque Sí. tengo una duda. A ver, esta, dices. Ah, ok, sí, justo, esa. Ok, entonces es como si fueran entre ellos esos dos agentes, ¿no? O sea, como que cuando es de la de SI, o sea, y cuando es la de S menos I, vamos como cambiando, o sea, SI por S menos I y así. Claro, exacto, porque esto, pues básicamente, como en este caso son dos agentes, tú lo podrías ver así, o sea, la podríamos escribir realmente. La utilidad del agente uno, que depende de lo que él y la otra persona hace, es esto, S1 menos 3 medios de S2. Y la utilidad del agente 2, él también le quiere atinar, pero a 3 medios de lo que hace el primero. Ah, va, perfecto. Es que creo que me he hecho bolas como que había pensado que era como, o sea, como que lo había visto como si fuera el anterior, o sea, ¿sabes? O sea, Ah, no sé por sí, qué, sí, sí, pero me sí, hice sí te bolas. entiendo, sí te entiendo. Como si Ok, fuera la misma utilidad literal para los dos. Sí, pero no. ajá, justo, ok, va, perfecto, ya me quedó claro, gracias. Dale. Listo, entonces, dado que, digamos, las funciones de mejor respuesta son simétricas, entonces, cuando el agente I juega, pues lo pueden ver como si fuera el agente 1 y ahora estamos hablando del agente 2 o viceversa, no importa. Cuando el agente I juega un número mayor que 40, o sea, en este rango de acá, entonces la otra persona juega 60, incluido este punto. Y cuando el agente I juega 20, entonces se va a jugar 30, ¿no? Y va a ser como una línea que conecta acá, una pendiente diferente. ¿Estamos todos de acuerdo con eso o no? Y esta de acá Sí. va a ser la función de mejor respuesta de la gente menos i. Entonces, ya tenemos cuál es la función de mejor respuesta a ambos agentes. Y el equilibrio de Nash es donde todo el mundo juega la mejor respuesta. Entonces, así visualmente en la gráfica, ¿cuál debería ser el equilibrio de Nash? 60-60. Claro, porque en este punto de acá es donde ambos juegan la mejor respuesta. Entonces, este de acá es el equilibrio de Nash, que vendría siendo un perfil de estrategias donde ambos juegan 60. Esto, digamos, es S1 estrella y este de acá es S2 estrella. ¿Tiene sentido eso o no? Pero es que, o sea, yo tengo una pregunta ahí, o sea, Dale. no sé si entendí bien el equilibrio de Nash, pero, o sea, no era como que, o sea, el punto donde
Como que todos no podían obtener mejor utilidad o algo así. O sea, desviando unilateralmente, porque entonces esta es una parte muy importante. Entonces, vámonos acá creo que sé para dónde vas. O pues tal vez, no sé. Pero entonces básicamente es condicional a que los demás te estén jugando lo mismo. Lo que te está diciendo eso es que si tú vas al equilibrio Nash, tienes la mayor utilidad, digamos, entre todas las opciones de tus estrategias. O sea, jugar SI estrella te da mayor utilidad o la misma que todas las demás opciones, que todas las demás SIs. Pero esto es condicional, los demás están quietos. Entonces tú no tienes incentivos unilaterales a desviarte. Creo que para dónde vas tú, que es algo que habíamos discutido brevemente en la clase pasada, es que en este juego, si ambos juegan 60-60, hay un punto donde ambos obtienen más utilidad, ¿no? Que es, por ejemplo, 20-20. O sea, la utilidad de 20-20 de cualquier agente, no importa, es mayor estrictamente que la utilidad de 60-60, ¿o no? ¿Por ahí es que va tu duda o no? Sí, o sea, es que, o sea, me sigue causando conflicto que, o sea, el punto 20, ajá, exacto, que la utilidad de ambos del punto 20-20 es mejor que el punto 60-60, pero, Claro, o sea, pero en el la, punto cla la clave, 20-20, ajá, tienen pero entonces, incentivos para moverse. exactamente. Entonces, eso es lo que pasa, que la utilidad de 30, no, sería de 30-20 para agente 1, digamos, es mayor que la utilidad de 20-20. Entonces, el agente 1 tiene incentivos a moverse de 20-20, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Incentivos unilaterales a moverse. ¿Estás de acuerdo con ese o no? Sí, Entonces, 20-20 no puede ser un equilibrio y pues digamos por racionamientos similares a este, 30-30 tampoco lo es, ni 30-20, ni cualquier otro, porque son básicamente, es un punto donde, dado lo que hace la otra persona, yo tengo incentivos a mover. Ahora, si estamos en 60-60, y los demás, lo que nosotros estamos asegurando es lo siguiente. La utilidad de la gente 1 de jugar cualquier otra cosa, dado que la otra persona juega 60, es menor o igual que la utilidad de jugar 60. Entonces, lo que está diciendo esto es que 60 es lo mejor que él puede hacer, dado que la otra persona juega 60. 60-60, ninguno de los dos tiene incentivos a moverse de ahí. ok, ok, ya me quedó más claro, profe. ¿Sí? Ah, sí, gracias. Pero esto es una parte muy importante porque está relacionado precisamente con que los equilibrios de Nash no tienen por qué ser óptimos de Pareto, igual como los equilibrios de dominancia. Porque, pues, como lo mostramos acá, 20-20 Pareto domina a 60-60. Aún así, 20-20 no es equilibrio y 60-60 sí lo es. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Ok, súper. Entonces, voy a cambiar de ejemplo a menos de que alguien tenga una pregunta de este. Profe, ¿y Entonces, sí. puede haber casos, por ejemplo, donde valoren, por así decirlo, como no traicionar al otro y que sí lleguemos al punto 20-20, por decirlo? Claro, pues, pero pues tendría que ser una función de utilidad diferente, ¿no? Ah, ok, O va. sea, donde Ok. tú le tendrías que agregar, digamos, como un costo de traicionar o algo por el estilo, de no coordinarte o no sé, algo así. Va, gracias. Sí, claro, claro. Listo. Entonces ahora pensemos en el dilema de los prisioneros. Entonces, de nuevo, porque es un dilema de los prisioneros un poquito diferente a otros que hemos visto, pero pues de nuevo es la misma cosa de hay digamos un par de jugadas, una que es coordinarse, si los dos juegan coordinarse les va bien, ganan 5-5, sí, que si los dos juegan no coordinarse o no cooperar, que ganan 2-2. El problema es que si tú estás parado en 5-5, tú tienes incentivos a no coordinarte, porque si la otra persona coordina y tú juegas no coordina, tú ganas 10, ¿de acuerdo? ¿O no? Sí, sí.
difícil. Listo. Entonces, hagámoslo así como a mano y después les muestro la técnica famosa de las rayitas, pero primero como a mano. Entonces, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador 1 a que el jugador 2 puede coordinarse? Coordinarse, ¿no? Entonces, a ver, si estamos mirando básicamente esta columna o no. Pues no coordinarse. Para él, no coordinarse. Claro, porque le da una utilidad más alta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? ¿Silvia? Sí, Porque sí. tú has dicho... Otra Sí. columna. Listo. Súper. Y entonces, sí, ahora, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador 1 al jugador 2 en coordinarse? Entonces, básicamente, aquí estemos ahora en esta, ¿qué es lo que le da más utilidad al jugador 1? No coordinarse otra vez. Exacto. Entonces, básicamente, la mejor respuesta del jugador 1, sin importar lo que haga el jugador 2, siempre es no coordinarse. Si ustedes, obviamente, esto es un juego simétrico, o sea, el jugador 1 y el jugador 2, pues yo les puedo cambiar los nombres, ¿no? Porque tienen las más utilidades o lo que sea. Si yo hago la mejor respuesta del jugador 2 a lo que hace el jugador 1, pues ¿qué tendría que ser eso? Pues es simétrico con respecto a los dos jugadores, entonces igual va a ser no coordinarse. Exactamente. Exactamente. Si, también, si quieren, igual lo podemos ver así con calma. Si el jugador 1 juega a coordinarse, entonces digamos, estamos en la primera fila, ¿qué es lo que más le conviene al jugador 2? No coordinarse, ¿no? No Sí, no coordinarse. coordinarse. Exacto. Que gana 10. Y si estamos en la segunda fila, o sea, el jugador 1 juega no coordinar, ¿qué es lo que más le conviene al jugador 2? Igual no coordinarse. No. Exacto. Entonces, sin importar lo que haga el jugador 1, al jugador 2, lo que más le conviene, o sea, la mejor respuesta es no coordinar. Entonces, dado que ambos jugadores tienen una función de mejor respuesta, que es no coordinarse, sin importar lo que hagan los demás, ¿cuál sería el equilibrio de Nash? El no coordinarse o no coordinarse. Exactamente. Listo. Entonces, eso es básicamente cómo se encuentra el equilibrio Nash. Ahora, lo que se suele hacer cuando uno tiene un juego en forma normal para encontrar dónde están los equilibrios de Nash, o sea, esto es como literalmente lo enseñan en todas las clases de teoría de juegos que yo he visto en el universo, es de la siguiente manera. Digamos que yo tengo este juego, ¿no? Entonces, la mejor respuesta, si el jugador 2 juega C, la mejor respuesta del jugador 1 es no coordinarse, como bien lo hicimos, y le ponemos una rayita abajo. Si el jugador 2 juega NC, la mejor respuesta de nuevo es no coordinarse y le ponemos una raya abajo. Y ya con eso, pues digamos, marcamos visualmente en el cual la mejor respuesta. Ahora, si el jugador 1 juega C, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador 2? NC, que paga 10 contra 5. Y si el jugador 1 juega NC, entonces la mejor respuesta es 2, porque le paga más que 0. Y entonces en el punto en el que ambas personas juegan la mejor respuesta, o sea, donde ambos tienen la línea subrayada, es en 2-2, que corresponde con un perfil de estrategias que es NCNC. Y de nuevo recuerden que el perfil de estrategias es el equilibrio, no los pagos. Entonces, esto acá es el equilibrio de Nash. ¿Tiene sentido eso? Sí, profe. Prof, entonces, ¿ese punto es un óptimo de Pareto? No. Acuérdate que las clases pasadas hemos discutido esto. Es justo el único punto sí. que no es un óptimo de Pareto. Por, digamos, cooperar o coordinar, que paga 5-5, Pareto domina a no coordinar.
Sí, es cierto. Gracias. Listo. Ok. Acá está. Entonces ahora, si ustedes recuerdan el juego de la batalla de los sexos, este es un juego que por dominancia no tenía respuesta, ¿o no? Porque no hay ninguna estrategia que domine a otra. ¿Están de acuerdo? Bueno, Sí, de acuerdo. listo. Entonces, veamos si lo podemos resolver por equilibrio Nash. Entonces, si el jugador 2 juega golfito, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador 1? ¿Qué? Golfito. Exacto, porque compara 2 con 0. Y si el jugador 2 juega P, ¿cuál es la mejor respuesta? P. Exacto, ¿listo? Ahora, si el jugador 1 juega G, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador 2? G. ¿Listo? Y si el jugador 1 juega P, También es P. listo. Y entonces en este caso hay dos puntos donde ambos están jugando la mejor respuesta, ¿o no? Entonces hay dos equilibrios de Nash. O sea, los equilibrios de Nash vendrían siendo que ambos jueguen golfito o que ambos jueguen jugar película. Entonces aquí tal vez es donde se ve más claro que el concepto de equilibrio de Nash es un concepto de estabilidad y no que nos predice qué deberían hacer los jugadores. Porque si uno tiene este juego como acá enfrente, tal y como lo vimos, digamos, por dominancia, no hay ninguna estrategia que domine a otra para los jugadores. Entonces, como que no es claro que los jugadores deberían hacer una cosa. Lo que sí es claro es que si ambos están en golfito, golfito, incentivos a mover. O si ambos están en películas, de ahí ya no tienen incentivos a moverse. Entonces, un concepto de estabilidad, más no que nos prescribe cómo la gente llega allá. ¿Tiene sentido eso? Sí. Ahora, entonces obviamente esto va a la pregunta de, bueno, ¿y esto cómo aplica a la realidad? Pues de nuevo, uno podría pensar en esto un poco como, supongamos que los jugadores juegan esto veces, pues ellos deberían empezar a aprender que, o sea, como si lo y esto pasa en la vida real, ellos van a converger a alguno de estos dos equilibrios y de ahí no se van a mover. Entonces, o van a converger a golfito, golfito, o van a converger a películas, porque, digamos, después de repetir la interacción muchas veces, se van a dar cuenta que esos son los caminos como estables que más les conviene. Bien. Sí. Ahora, no todos los juegos por ahora, o sea, en lo que sabemos hasta ahora, van a tener equilibrios de Nash. Entonces, por ejemplo, este es el juego de pares y nones. Entonces, de nuevo, si el número es par, gana el jugador 1 y si el número es impar, gana el jugador 2. Entonces, si el jugador 1 juega pues un dedo, disculpe, si el jugador 2 juega un dedo, ¿cuál es la mejor respuesta al jugador 1? ¿Mm? También un dedo, Uno ¿no? también. Sí. ¿Listo? Y si él juega dos dedos, ¿cuál es la mejor respuesta? Jugar También dos dedos. Sí, que le pagan 1000 versus menos 1000. Y si el jugador uno juega un dedo, ¿cuál es la mejor respuesta al jugador 2? Dos dedos. Dos dedos. Exacto. Y si el jugador uno juega dos dedos, ¿cuál es la mejor respuesta al jugador 2? Un dedo. Y entonces en este juego no hay equilibrio de Nash, ¿estamos de acuerdo? Porque no hay ningún punto donde las mejores respuestas se intersecten. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí, o sea, no hay un punto en el que sea ganar, ganar. Pues, ¿cómo así? No entendí. O sea, me Pues refiero, no hay no un hay un... punto donde... Dale, dale. O sea, me refiero, no hay un punto donde los dos estén mejor que... O sea,
donde los Claro, dos... y es un poco intuitivo porque el juego es un juego como que tiene objetivos completamente disyuntivos entre los jugadores, ¿no? Entonces, digamos, si la otra persona está jugando un dedo, mi mejor respuesta es 2, pero si yo juego 2, la mejor, dado que la otra persona está jugando, pues quiere un número dispar, pues su respuesta va a ser 2, pero si él juega 2, yo quiero 1 y vamos, digamos, ciclo infinito sin encontrar cuál es el resultado, ¿no? Sí, sí, cierto. Entonces, intuitivamente, si este es el juego, o sea, que es, no, pues, como, casi que como piedra, papel o tijera, pero con uno o dos dedos, ¿cuál intuitivamente creen ustedes que es lo que pasa en la vida real? O sea, ¿qué es lo que la gente en la vida real hace? ¿Cómo optimiza? ¿Va a elegir uno o va a elegir dos dedos o todo el tiempo o va a elegir una combinación? ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que intuitivamente debería hacer la gente acá? Tratas de predecir lo que van a sacar, ¿no? O sea, Pero, o al sea, azar. pero sí, exacto, pero exacto. Como que no hay una estrategia óptima, ¿no? Porque tú no sabes realmente si la otra persona va a sacar uno o dos. Entonces, como que intuitivamente, ¿qué es lo que tú deberías hacer? Es un juego como que ambas personas tienen la misma posibilidad de ganar o no, ex ante. Sí, sí escoges al azar. Exactamente. Como en el Entonces, examen. intuitivamente lo que... No, no es cierto. No, ojalá no. Pero intuitivamente lo que quería hacer la gente que en estos juegos es como elegir al azar entre uno o dos dedos, así como cuando juegan piedra, papel o tijera, pues uno intuitivamente lo que quería hacer es como elegir al azar entre piedra, papel o tijera. Y lo que vamos a ver más adelante, lo que en 2 clases, es que pues hay un concepto de equilibrio de Nash que va a reflejar esto, o sea, como que la gente juegue como eligiendo al azar opciones cuando pues no hay una opción que claramente domina a otra. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces ahora vamos a hacer un par de demostraciones, que lo juro no son muy difíciles, pero básicamente vamos a ver cómo se relaciona el equilibrio de Nash con dominancia. Entonces, por los dos ejemplos que hemos visto, si ustedes recuerdan acá arriba, básicamente cuando nosotros habíamos hecho el dilema de los prisioneros por dominancia, habíamos llegado a la misma respuesta que el equilibrio de Nash, ¿no? Y cuando habíamos hecho el concurso de belleza por dominancia, habíamos llegado a la misma respuesta que el equilibrio de Nash. Entonces esto como que nos debería decir, es muy probable que si hay, que digamos, si hay una respuesta por dominancia, pues esa respuesta es un equilibrio de Nash, o sea, como que hay una relación entre las dos cosas, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Pues al menos los ejemplos sugerirían eso. ¿Lo ¿Sí puedes o no? repetir? Me trabó un poco. O ¿Puedes sea, repetir lo al último? menos, al menos viendo los ejemplos que hemos visto, que es el equilibrio de Nash y el concurso de belleza, lo que vimos es que cuando podíamos solucionar ejercicios por dominancia, la respuesta era la misma que el equilibrio de Nash. Entonces, digamos, al menos basado en esos ejemplos, uno pensaría que hay como una relación entre dominancia o la solución por dominancia y el equilibrio de Nash. Y lo que van a demostrar los teoremas es que efectivamente sí existe. Va, perfecto, perfecto. Listo. Entonces, lo que dice el primer teorema, en palabras, es básicamente lo siguiente. Todo equilibrio de Nash sobrevive, o sea, básicamente no es eliminado. Esto quiere decir, no es eliminado. En un proceso iterativo de eliminación de estrategias estrictamente dominadas. Entonces, o sea, lo que dice este teorema en la práctica es que ustedes pueden primero coger un juego, digamos que ese juego es muy complejo, miran qué estrategias están dominadas, las eliminan, terminan con más sencillo porque tiene menos estrategias que el original y dentro de ese juego buscan los equilibrios de Nash. ¿Tiene sentido eso? Es un teorema muy útil. Sí, profe. ¿Lo puede volver Listo. a decir esa parte última, por favor? Sí, entonces básicamente lo que dice este teorema es, supongo que tienes un juego muy complejo, o sea, con muchas estrategias para muchos jugadores. Entonces uno lo que puede hacer es primero buscar qué estrategias están dominadas, se elimina, pues haces este proceso iterativamente, llega a un juego más sencillo, porque solamente tiene las estrategias que sobreviven a ese proceso, o sea, las que no fueron eliminadas porque estrictamente, pues sí,
las que no eran dominadas y no las eliminamos. Y entonces dentro de, digamos, restringido a ese juego, que tiene estrategias que no son dominadas, ahí buscamos el equilibrio de Nash. Entonces como que lo que nos dice un poco es, no tienes que buscar el equilibrio de Nash en el juego original, que es muy complejo, sino solamente en el juego resultante de haber eliminado iterativamente estrategias estrictamente dominadas. Porque puedes estar seguro que tú no vas a eliminar ningún equilibrio de Nash del juego original. Ok, va, perfecto. Listo. Ok, Entonces, si ustedes fueran a demostrar esto, ¿cómo lo demostrarían? ¿Cómo demuestran los economistas todo? Por contradicción. Derivando e igualando cero. Sí, exacto, esas son las dos opciones. O vamos a derivar igualar a cero, que en este caso pues no veo que derivar igualar a cero, o por contradicción. Entonces, vamos a hacerlo por contradicción. Entonces, digamos, la contradicción, o sea, es empezar por el opuesto de este enunciado, ¿no? Entonces, este enunciado dice, todo equilibrio de Nash sobrevive a la eliminación literal hasta decisiones dominadas. Entonces, el contrario de eso sería, no todos los equilibrios de Nash sobreviven a eliminación iterada, ¿no? Entonces, supongamos que no es verdad y que eso quiere decir que en algún paso de, de eliminación de estrategias estrictamente dominadas, eliminamos alguna estrategia de un equilibrio de Nash. ¿Están de sí, acuerdo con eso? sí, sí, sí. Listo. Entonces, vamos a esa ronda. O sea, vámonos a la ronda en que eliminamos esa estrategia de ese equilibrio de Nash. O sea, entonces estamos eliminando iterativamente y vamos a la ronda en la que pasó eso, en la que eliminamos esa estrategia. Entonces, si la eliminamos, pues digamos que estamos hablando de la estrategia SI del individuo I. Entonces, si la eliminamos, tiene que haber sido que jugar SI estrella me daba menos utilidad que otra estrategia, SI, para todas las estrategias que jugaban los demás, ¿o no? Eso es, por eso la eliminé, ¿o no? Es porque hay otra estrategia que la domina, ¿o no? Sí, Listo. Pero como esto es para todas las estrategias de los demás, en particular, se tiene que cumplir para que los demás jueguen el equilibrio de Nash, ¿no? O sea, estos tienen que cumplir para que las demás personas estén jugando S menos I estrella. ¿Están de acuerdo o no? ah, ok, sí, 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 ya entendí, sí. O sea, porque si esto pasaba para todas, pues tiene que pasar para esta en particular. Sí, para la estrategia estrella, ¿no? O bueno, para Exacto. la estrella. Pero de las demás personas, o sea, que las demás Sí, personas sí, estén sí, sí. jugando el equilibrio. Y entonces acá ya está, básicamente ya está la contradicción, porque lo que estamos diciendo es, jugar SI, dado que los demás están jugando S menos I estrella, me da más utilidad que jugar SI estrella, ¿o no? Sí, o sea, ya no tiene sentido porque si lo piensas como para la persona de al lado, o sea, dice que te da más utilidad, pero cuando lo pensabas para ti decía que no te daba más utilidad. Exactamente. O sea, básicamente, esto lo que nos está diciendo es que SI no pertenece al conjunto de mejores respuestas de que los de jueguen SI estrella, ¿o no? Sí, exacto. ¿Están de acuerdo o no? Pero esto es una contradicción, porque pues precisamente para que algo fuera un equilibrio de Nash, todo el mundo tenía que estar jugando la mejor respuesta, ¿o no? Sí. Profe, Sí, dale. yo me confundí un poco. ¿Crees que lo pueda volver a explicar rápido, por favor? Sí, pero por supuesto, vamos a mostrar el teorema. El teorema lo que dice es que todo equilibrio de Nash sobrevive a eliminación iteradas de las dominadas. Vamos a mostrarlo por contradicción, como buenos economistas. Entonces, por contradicción, el objetivo, digamos, macro de la contradicción es, vamos a arrancar de suponer lo opuesto al teorema y vamos a tratar de llegar como una contradicción matemática. Entonces nos dice, pues, por ende, la premisa de la que arrancaste, que es lo opuesto al teorema, no puede ser verdad, entonces el teorema tiene que ser verdad.
Es el objetivo macro. Entonces arrancamos diciendo, bueno, supongamos que no es verdad. Si no es verdad, tiene que haber pasado que cuando estamos eliminando iterativamente estas estrictamente dominadas, eliminamos un equilibrio de Nash. Entonces, eliminar un equilibrio de Nash lo que quiere decir es que para alguna persona, o para varias, pero digamos que al menos para una, eliminamos SI estrella. O sea, eliminamos como su estrategia del equilibrio de Nash. Entonces, vamos a esa ronda. Esa estrategia. Entonces, esa estrategia SI estrella. Si la eliminamos, tiene que ser porque había otra estrategia que la dominaba. Y la definición de que otra estrategia la domine es que jugar SI estrella me da menos utilidad que jugar SI, o sea, SI domina a SI estrella, y por eso la eliminamos. Entonces, jugar SI estrella me da menos utilidad que jugar SI sin importar, o sea, para todas las posibles estrategias de las demás personas. Sin importar lo que hagan los demás, que es lo mismo que decir para todas las demás estrategias de las demás personas. Hasta ahí, ¿estás de acuerdo o no, María José? Sí, 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 de acuerdo. Listo. Entonces aquí viene el paso clave. Como SI domina a SI estrella, o sea, le da más utilidad sin importar lo que hagan los demás, en particular, SI le da más utilidad a la gente I que SI estrella si los demás juegan el equilibrio de Nash. O sea, si los demás juegan S menos I estrella, que es, digamos, esta flecha acá. Y entonces acá es donde está la contradicción, porque para que algo fuera un equilibrio de Nash, todo el mundo tenía que estar jugando la mejor respuesta a lo que hacían los demás. Esa última línea te dice que SI estrella no puede ser la mejor respuesta de la gente I a que los demás jueguen S menos I estrella, porque SI le da más utilidad. Y esa es la contradicción. Es que pues habíamos dicho, bueno, SI era S estrella era un equilibrio de Nash, entonces todo el mundo está jugando la mejor respuesta. Pero acá llegamos a una conclusión de que SI estrella no es la mejor respuesta de la gente I a que los demás jueguen el equilibrio de Nash. Ah, ok, ya quedó más claro. Gracias, profe. Dale. Todos los demás, esto. Sí, profe. Listo. Entonces, aquí, bueno, eso es lo que tenía escrito allá. Ok, entonces ese es el primer teorema. Entonces, de nuevo, lo que nos dice este teorema es muy útil, es ustedes pueden hacer el proceso de eliminación iteradas estadísticamente dominadas y, digamos, dentro de lo que sobrevive, ahí, solamente ahí, tienen que buscar equilibrios de Nash. Ok, no tienen que preocuparse por haber eliminado por error, digamos, entre comillas, un equilibrio de Nash. Ahora, hay un teorema que acompaña a este, que dice, si el proceso de eliminación iteradas estadísticamente dominadas llega a una única solución, o sea, el juego es soluble por eliminación iteradas estadísticamente dominadas, lo que quiere decir eso. Entonces, esa solución es un equilibrio de Nash y es único. Entonces, voy primero a demostrar esta parte de acá y después demostramos que es único. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, bueno, como buenos economistas, pues de nuevo lo vamos a hacer por contradicción. Entonces, supongamos que el resultado de eliminación iteradas estadísticamente dominadas, que lo voy a llamar S estrella, no es un equilibrio de Nash. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir que no es un equilibrio de Nash? O sea, ¿qué tiene que estar pasando? Que hay más de una posible, o sea, más bien,
que no va a haber un punto en el que todos los jugadores tengan una estrategia para, o sea, mejor frente a lo que les jueguen los demás. Sí, o sea, sí, creo que entendí. Creo que estoy de acuerdo. Básicamente, para algún jugador, seguir, o sea, jugar ese perfil de estrategias no es mejor respuesta a lo que los demás están haciendo. ¿Están de acuerdo? Para al menos un jugador. O sea, al menos un jugador tiene incentivos unilaterales a eso. Entonces, para algún individuo, tiene que pasar que jugar otra cosa, digamos SI, le da más utilidad que jugar SI estrella. O sea, al menos tiene incentivos a desviarse. ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí. Y aquí ya básicamente acabamos. Porque, a ver, ¿están de acuerdo? Para que SI estrella fuera la solución de dominación iteradas estrictamente dominadas, tiene que ser que SI estrella dominaba a las demás estrategias, ¿o no? Sí. Y acá tenemos otra estrategia SI que me da más utilidad en algunos casos. Sí, entonces ya no es dominante. Exactamente. Pero entonces, exactamente. Básicamente, por ende, yo no podría haber eliminado SI, porque SI estrella no domina SI, y pues esto es una contradicción. Entonces, vamos a volver un poco al enunciado del teorema. Lo que tenemos es que, ya eso lo demostramos, si el proceso lleva a una sola solución, entonces esa solución es un equilibrio de Nash. Y ahora, ¿por qué puedo estar seguro que ese equilibrio de Nash es único? Según el teorema anterior, todo equilibrio de Nash tiene que sobrevivir al proceso de eliminación iteradas estrictamente dominadas. Entonces no puede haber más equilibrios de Nash porque los demás equilibrios de Nash también tendrían que haber sobrevivido, ¿o no? Sí, exacto. Sí. Listo. Ok. Entonces, perfecto. O sea, siendo honesto, estas demostraciones no se las van a preguntar en el examen. A mí me parece que son como, no son tan complicadas, entonces, pues, no sé, hacer un poquito de racionamiento matemático nunca nos cae mal. Pero lo que sí es importante es entender lo que dicen los dos teoremas. Eso es más importante todavía. Y entonces es, de nuevo, que todo equilibrio de Nash sobrevive a eliminación de estas estrictamente dominadas, eliminación iterada de estas estrictamente dominadas, y si por eliminación iterada de estas estrictamente dominadas llegamos a una sola solución, esa solución es un equilibrio de Nash y es el único equilibrio de Nash. Entonces, como que los dos conceptos de solución están muy relacionados. Entonces, ahora veámoslo con un ejemplo. Entonces, vamos a ver un ejemplo clásico de economía, que es oligopolios de Cournot. ¿Listo? O competencia de Cournot. Entonces, la competencia de Cournot funciona de la siguiente manera. A ver, a pasar acá, aquí aparezca todo. Entonces, es un mercado oligopolístico, o sea, básicamente es, digamos, una generalización del monopolio. En el monopolio hay un solo productor. En un oligopolio hay pocos entre comillas, pocos no es una palabra bien definida matemáticamente, pero entonces hay pocos productores. Entiéndase como lo opuesto de muchísimos, pequeños. Pero entonces, en general, pensemos que es algo así como entre 2 y 10. No sé. Entonces hay pocos productores, ¿listo? Entonces, en este ejemplo en particular que voy a hacer acá, es un ejemplo sencillo. Supongamos que hay dos firmas, ellas producen el mismo producto y tienen, solamente para que la desgracia sea sencilla, un costo marginal de producción igual a 0. ¿Listo? La función de demanda inversa va a estar dada por esto de acá, que es 120 menos Q, que es la cantidad total, y la cantidad total va a estar dada por lo que produce la firma 1 más lo que produce la firma 2. Aquí, el espacio de estrategias
van a ser las cantidades. Y entonces puede ser un número entre 0 e infinito. O sea, las firmas pueden decidir producir cualquier cosa entre no producir, o sea, 0, y producir una cantidad infinita. Entonces, es la parte clave de la competencia a la Cournot. Y es que las firmas compiten en cantidades. O sea, compiten decidiendo no el precio al cual venden sus productos, sino la cantidad que producen. Y el precio lo determina el mercado por medio de la demanda inversa. ¿Tiene sentido eso? ¿O no? Sí. Listo. Entonces, las ganancias de los productores van a estar dadas por estas funciones de acá. Estas funciones de acá, si se dan cuenta, es precio, que depende de la cantidad total, por la cantidad que produzco yo, menos el costo de producir eso. Lo que pasa es que el costo de producir eso dijimos que era 0. Y el precio, pues ya dijimos que era 120 menos Q total, y Q total es Q1 más Q2. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Listo. Entonces, tratamos de encontrar cuál sería el equilibrio de Nash de este mercado. Entonces, para encontrar el equilibrio de Nash, lo que queremos hacer es encontrar la función de mejor respuesta de ambos jugadores, ¿o no? Acá los jugadores son las firmas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, para encontrar la función de mejor respuesta, pues dado que las funciones de, pues, digamos, de utilidad o de ganancias en este caso son continuas, yo puedo derivar e igualar a 0, ¿o no? Ah, bueno, Sí. acá tenía otra cosa. Bueno, se me olvidó que tenía una discusión un poco antes de eso. Pero entonces, bueno, primero, pregunta, ¿hay alguna estrategia que domine estrictamente, como estrictamente dominante? O sea, básicamente que domina todas las demás opciones de los demás para los demás jugadores. Yo Ustedes se pienso que pueden es dar el cuenta, punto donde maximizan los dos, ¿no? pero o sea, primero, pero acuérdate cuál es la definición. Que sea estrictamente dominante quiere decir que esa estrategia domina, o sea, te da más utilidad que todas las demás. Entonces, si ustedes, si quieren, lo pueden pensar así. Si yo cojo la utilidad de la gente 1 y la derivo con respecto a lo que él hace, esto me da 120 menos 2Q1 menos Q2. O sea, lo que es mi respuesta óptima depende de lo que haga la gente 2 o no. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. O sea, no hay una estrategia que me dé más utilidad sin importar lo que hagan los demás. Como que la estrategia que me da más utilidad depende de lo que hagan los demás, ¿o no? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Ahora, ¿hay alguna estrategia que esté estrictamente dominada? Entonces, de nuevo, vengan y miramos acá la función de utilidad. A ver cómo la ven. ¿Qué pasa si yo juego una cantidad que es mayor que 120, por ejemplo? Se te hace negativo. Exacto. Entonces, como que ninguna firma racional quisiera producir más de 120 porque producir 0 domina eso, ¿o no? O sea, tú prefieres ganar 0 que ganar negativo. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, si hay unas que son estrictamente dominadas y básicamente pues jugar unas cantidades muy grandes están dominadas por 0. Listo. Entonces ahora sí vamos a la función de mejor respuesta. Para eso vamos a derivar con respecto a las ganancias, con respecto a Q, que ya lo hicimos allá, y llevo esto acá, o, es lo mismo, 120 menos Q menos I sobre 2 es igual a Q. Listo. Ok, entonces, dado eso, mi mejor respuesta
entre qué número y qué número está. Recuerden que la otra persona juega números entre 0 y 120, ¿o no? Entonces, digamos, si la otra persona juega 0, yo juego 60. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Pues entre 0 y Si la- 60. Exactamente. Entonces, para mí nunca sería óptimo jugar un número más grande que 60, ¿o no? Sí, no, entonces puedes hacer eso igual. Es como el Es como otro, el pero hacia concurso de abajo. belleza. Exactamente. Entonces 60 va a dominar estrictamente a cualquier número grande. Entonces yo ya sé que, digamos, tanto QI como Q menos I van a pertenecer al conjunto de 0 a 60. Listo. Bueno, entonces digamos que tengo eso y ustedes podrían seguir esa lógica para encontrar el equilibrio. Pero tratamos de encontrarla con el equilibrio en Nash. A ver, ¿hasta dónde estoy? Listo. Entonces ya sabemos que la gente va a jugar cualquier número entre 0 y 60. Lo que habíamos dicho. Perfecto. Vamos a bajar acá. Entonces ahora, si sabemos que todo el mundo juega números entre 0 y 60, ya me di cuenta que en este yo sí lo terminé de hacer. Entonces, pues si la otra persona juega 0, va a jugar 60 de nuevo, pero si la otra persona juega 60, yo voy a jugar a lo más 30 o no. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces ahora lo que va a pasar es que los números entre 0 y 30 van a estar dominados por jugar 30. O sea, siempre me conviene más jugar 30 que jugar un número entre 0 y 30. Entonces después de 2 rondas ya pudimos eliminar un poco de cosas y vemos que la estrategia va a estar entre 30 y 60. Muy bien por nosotros. Listo. Ahora, si los demás van a jugar números entre 30 y 60, entonces, ¿entre qué van a estar mis mejores respuestas? Pues digamos, si la otra persona juega 30, va a ser 120 menos 30, 90, dividido entre 2, 45. Y si él va a jugar 60, va a ser 120 menos 60, 60 dividido entre 2, 30. Entonces, yo voy a jugar números, o sea, mis mejores respuestas van a ser números entre 30 y 45. Otra manera de decir eso es que 45 va a dominar estrictamente todas las estrategias entre 45 y 60. Y entonces, después de 3 rondas, sabemos que la gente va a jugar números entre 30 y 45. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Y ustedes pueden seguir este proceso al infinito, pues digamos, bastantes rondas más. Entonces, la siguiente ronda es, sé que los demás son entre 30 y 45. Entonces, si yo meto eso en las funciones de mejor respuesta, mi mejor respuesta va a estar un número entre 37.5 y 45. Entonces, 37.5 va a dominar a todo lo más pequeño. Y entonces, después de 4 rondas, llegamos a esto. Y ustedes podrían seguir esto hasta el infinito, porque es como funcionaría. Y llegarían a aquel, pues digamos, la única estrella que sobrevive es 40, o sea que ambas personas jueguen 40. Por el teorema, esto debería ser igual al equilibrio de Nash, ¿no? Sí. Listo. Pero entonces, obviamente, es más fácil verlo con equilibrio de Nash. Entonces, yo tengo que la función de mejor respuesta de la gente I a lo que hace la otra persona es esto de acá, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, yo lo podría escribir así, básicamente. La mejor respuesta a la gente 1 es 120 menos Q2 sobre 2. Y la mejor respuesta a la gente 2 es 120 menos Q1 sobre 2. Yo lo que quiero encontrar es un punto donde estas funciones se intersecten, ¿no? Porque donde se intersectan es que ambas personas juegan su mejor respuesta. ¿Tiene sentido eso? Sí. Entonces, pues otra manera de decir esto es un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. O sea, lo que uno quiere es que en equilibrio esto sea estrella y esto también sea estrella, ¿o no? Vamos a actualizar. Sí, Entonces, dos correcto. ecuaciones, 2 incógnitas, y pues ustedes esto lo saben resolver o no. Perfectamente. Ahora, ¿cómo? Pues primero que todo, a mí me gusta hacer gráficos, entonces voy a hacer una gráfica y ahorita les muestro cómo lo resolvería yo. Entonces, básicamente, si yo fuera a graficar la función de mejor respuesta de la gente 1, yo tengo que es Q1 estrella es igual a 60
menos Q2 sobre 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, cuando Q2 vale 1 vale 60. Y cuando Q2 vale 120, tal vez tengo que hacer esto un poco más grande. 11, 12, listo. 1, 2, 3, 60, listo. Listo, entonces cuando Q2 vale 120, Q1 vale 0, ¿o no? Y tenemos que esto de acá es la función de mejor respuesta de la gente 1 a lo que hace la gente 2. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Listo. Y ahora, si yo fuera a graficar la de la gente 2, pues tengo que es Q2 estrella es igual a 60 menos Q1 sobre 2. Entonces va a ser parecido. Cuando Q1 vale 0, Q2 vale 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando Q1 vale 120, Q2 vale 0. Va a ser acá. Entonces va a ser una línea como esta. Y esto acá es la función de mejor respuesta de la gente 2 a lo que hace la gente 1. Y por ende, el equilibrio de Nash va a estar acá, ¿o no? Sí. Sí. Listo, entonces ahora, ¿cómo haría yo esto en la práctica? Bueno, pues tengo un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, que básicamente me dice Q1 estrella es igual a 120, bueno, sí, menos Q2 sobre 2, y otro que me dice Q2 es igual a 120 menos Q1 sobre 2. Todo esto con las estrellas. Ustedes, de nuevo, pueden meter una ecuación en la otra o algo por el estilo. Yo lo que haría sería que diría, bueno, esto es equivalente a 0 es igual a 120 menos Q2 estrella menos 2Q1 estrella igual a 0, ya lo puse. O sea, lo que hice fue que pasé el 2 a multiplicar y el Q1 a restar. Pues el 2Q1 a restar. ¿Están de acuerdo? Sí. Y esta ecuación pues podría ser algo parecido. 2Q2 estrella menos Q1 estrella. Y entonces ahora hago, pues a mí simplemente es como me gustan las cosas. Este de acá lo va a multiplicar por menos 2. Les voy a mostrar por qué. Entonces me va a dar 0 es igual a menos 240 más 2Q2, multiplica por menos 2, más 4Q1 estrella. Ahora sumo la ecuación negra y la azul. Y entonces esto me da 0 es igual a menos 120. Estos se cancelan, o sea, 0Q2. Pues digamos que se cancela. Más 3Q1. Y de aquí, entonces me sale que 120 sobre 3 es igual a Q1 estrella. O sea que 40 es igual a Q1 estrella. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Y ahora, si yo meto esto en la ecuación original, que me decía que Q2 estrella era 120 menos Q1 estrella sobre 2, pues entonces me da 120 menos 40 sobre 2, que es igual a 80 sobre 2, que es igual a 40. Entonces aquí me sale que en esta gráfica, no sé si me quedó bien la escala, pero pues esto debería ser 40, 40. Que de nuevo, pues no debería ser sorpresa. Esta es la solución por eliminación iterada estadísticamente dominadas. ¿O no? Sí. Listo. Ok. Muy bien. Entonces acá, pues básicamente, esto fue lo que obtuve y ustedes de aquí pueden calcular cuántas son las ganancias en equilibrio de cada una de las filas. Ahora, esto se conecta de nuevo como al concurso de belleza. La pregunta ¿es esto, digamos, el óptimo de Pareto desde el punto de vista de las firmas? O sea, lo que maximiza su utilidad. Y la respuesta, pues va a ser no.
Entonces, estas son dos firmas que están compitiendo en un mercado oligopolístico, o sea, son dos firmas que producen el mismo bien y compiten, digamos, por la demanda que hay. Esas firmas podrían formar un cartel y actuar en conjunto como un monopolio. ¿Cuál es un ejemplo muy famoso de un cartel que hace eso? ¿No se les ocurre? No sé si sea como Microsoft era antes, o O sea, para eso sería como que Microsoft y Apple o se alían Standard y Oil. deciden, va más por el lado del petróleo. Hay algo muy famoso de petróleo que es un cartel, muy famoso, Ah, la OPEP. la OPEP, exactamente. Entonces, básicamente la OPEP, si se ponen a pensar en eso, es como son muchos países que producen petróleo y literalmente se coordinan en qué cantidad producir. ¿Están de acuerdo o no? De petróleo, ¿no? Sí. Listo. Entonces, a ver, si estamos de acuerdo. En un mercado competitivo, el precio es igual al costo marginal, o sea, precio es igual a cero, ¿no? Porque el costo marginal era cero. Sí. Y entonces cuando el precio es cero, la cantidad que se produce es 120. Eso en el mercado competitivo. Un monopolista, o sea, el otro extremo, lo que quisiera maximizar, como si hubiera una sola firma en este mercado, es pues el control de la cantidad total que hay en el mercado y sus ganancias son esto que es el precio por la cantidad menos el costo, pero el costo es cero. Entonces, pues si ustedes cogen las ganancias, que son 120 menos Q por Q, las derivan con respecto a Q, les va a dar 120 menos 2Q igual a 0, entonces Q va a ser igual a 60 y el precio va a ser igual a 60. Y las ganancias de este monopolista van a ser 3.600. Comparen esta ganancia con la del equilibrio de Nash. Cada firma ganaba 1.600, o sea, en total, las dos firmas ganan 3.200. Entonces, en el equilibrio Nash, esto estamos de acuerdo, las firmas ganan menos que si se coordinaran y actuaran como un monopolista, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, obviamente, ellas podrían, digamos, actuar como un monopolista, o sea, cada una producir 30 en vez de 40, para que el total sea 60. Tiene unas ganancias de 3.200, digamos que se las dividen equitativamente, y cada una termina con 1.800, o sea, más alto que antes. Ahora, ¿por qué las firmas no hacen eso? Si les da más ganancias, ¿no? O sea, las firmas de acá ganan 3.800, o sea, 1.800 cada una. ¿Por qué las firmas no hacen eso? ¿Ahí? Porque están ya en un equilibrio de Nash, ¿no? O sea, estando ya en el equilibrio de Nash, o sea, previendo lo que hacen las demás empresas, es el mejor punto en el que pueden estar. Pero supongo que arrancaron en el monopolista, o sea, ya se coordinan. Entonces, literalmente llegan y dicen, bueno, cada una produce 30, tal que pues, la cantidad total sea igual a la cantidad del monopolista. ¿Por qué esto no es un equilibrio? Porque alguna de las firmas tendrá incentivos para producir una cantidad diferente y así llevarse más ingresos ellos. Exactamente. Exacto. Entonces, si yo, digamos, soy la firma 1, no importa cuál de las dos, mis ganancias pues dependen de lo que yo haga y voy a suponer que la otra persona elige 30, ¿sí? Entonces, pues mis ganancias van a ser, ¿cómo es? 120 menos Q1 menos Q2 es 30 por Q1. Todo esto pues derivas igualas con respecto a Q1 y entonces esto te da 90 menos 2Q1 igual a 0
o sea que Q1 es igual a 45. Entonces, básicamente lo que está pasando es que la firma 1 y para la firma 2 va a ser igual en incentivos a moverse del equilibrio, o sea, de ese punto de 30-30. Hay incentivos unilaterales a desviarse. ¿Tiene sentido eso o no? Sí, es como lo que hablábamos la otra vez de cuando elegían los números, ¿no? O sea, que si todos elegían 20, alguien tenía incentivos para elegir 30 y así. Exactamente. Pero entonces ahora, ligándolo con un poco a la vida real, si ustedes van y miran la historia de la OPEP logra coordinarse por cortos periodos de tiempo, en el cual, digamos, logran decir, no, vean, todos produzcamos poquito, o sea, todos produzcamos 30, porque a todos nos va mejor, y efectivamente, pues cada uno gana 1800. Pero eso nunca logra sostenerse mucho tiempo en el tiempo, porque cada firma tiene incentivos, cada país en este caso tiene incentivos a moverse, digamos, a producir más, y al final van a llegar pues al equilibrio de Nash, que es uno como este, donde, acá arriba, donde todos producen más que en el óptimo del monopolista o del cartel. Pero, profe, y esa es duda como de, bueno, no sé, pero por ejemplo, y en casos así como los de la OPEP, no hay nada como ningún recurso legal, o sea, no, o sea, puede hacer eso las firmas, o sea, como decir de que "Ay, yo vendo más y ya, y romper el acuerdo". No, entonces, pues sí, pues lo que pasa es que los carteles, o sea, actuar así en conjunto, normalmente es ilegal en todos los países. Lo que pasa es que la OPEP, pues es una cosa entre países, entonces como que escapa a la regulación interna de cada país. Por eso es que la OPEP muy abiertamente puede existir sin que nadie la castigue, literal. Es porque pues, no hay como una regulación ¿no? Como que no hay un derecho internacional que regule esto. Ahora, dentro de los países, los carteles suelen estar prohibidos. Entonces también por eso es que, digamos, su existencia es muy tenue. Es porque, digamos, tú no puedes ir al regulador de ningún país, o sea, al juez de ningún país y decir, no, yo tenía un acuerdo con, o sea, no sé, hablemos acá en México, digamos que, supongo que Telmex y Telcel, es como si llegaran a un acuerdo y dijeran, vean, cobrémosle precios más altos a todo el mundo o digamos, o vendamos, demos menos minutos de lo que nosotros sabemos que sería, digamos, si no estamos dando duro en los planes que vendemos para que al final todos tengamos más ganancias, entonces llegan a un acuerdo, digamos, debajo de la mesa y todo. Si al final Telcel o Telmex rompe el pacto, es muy difícil para ellos ir ante un juez y decir, oigan, están rompiendo el pacto, porque eso que hicieron al principio es ilegal. Entonces los Ok, carteles ya. suelen ser como cosas muy tenues. O sea, lo que es ilegal normalmente es la existencia del cartel. Ajá, sí, porque es como medio abusivo, ¿no? Ah, bueno, yo aquí, pero, o sea, Exactamente. Sí, 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 no, porque lo que el regulador es haciendo, o sea, normalmente el regulador, o sea, el gobierno, o sea, como la Profeco sería en México, ¿sí? Como la, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que quiere decir Profeco? Algo del consumidor. Bueno, la Profeco, digamos, Procuraduría Federal del Consumidor. es- su misión, que o sea, es el regulador en este caso, es como defender al consumidor, como dice su nombre, y pues que el consumidor tenga la mayor, no sé, el excedente del consumidor más grande posible. Entonces, pues digamos, lo que trata de evitar es como estos casos donde por fallas de mercado, como que hay pocas firmas o por alguna razón hay como un monopolio o un oligopolio, puedan explotar al consumidor. Entonces, dice, no, no, es ilegal que hagan carteles y está buscando todo el tiempo evidencia de si hay carteles en el mercado. Los carteles muy famosos que no sé si en México pasen, por ejemplo, el cemento es un cartel famoso en todo el mundo. Yo supongo que en México también, pero no estoy 100% seguro, la verdad. Porque las firmas que hacen cemento tienen un cartel, venden el cemento mucho más costoso de lo que, digamos, el costo marginal es. Y en muchos países, todo el tiempo, el equivalente de la Profeco está buscando a las firmas de cemento para ver si logra encontrar evidencia de colusión, o sea, que formaron un cartel, para ponerles una multa. Creo que en México hasta hace poco una noticia como del cartel de los pañales, ¿no? Hace poco, hace como un par de años. No sé, tal vez no me ah, acuerdo no bien. sabía, pero tiene sentido. Ah, está interesante. Sí, o sea, esto es como bien aplicado a la vida real porque todo el tiempo se está buscando evidencia de esto. Ahora, el problema es que es muy difícil porque, de nuevo, si tú ves que las firmas se coordinan en tener un mismo precio, no sabes si el precio está coordinado, por ejemplo, en este caso, que es como para que lleguen al monopolista, o es el resultado de competencia bajo oligopolio en que igual producen lo mismo. Entonces, como que no es muy claro ahí qué. Pero pues,
Por eso es que contratar economistas para tratar de buscar evidencia de si hay carteles para regularlos. Bueno. Ya, Entonces, pues súper. Entonces la próxima clase vamos a seguir viendo ejemplos de equilibrio de Nash, básicamente, pero ya pues dejémoslo acá. ¿Listo? Gracias, profe. No, profe, gracias. Hasta luego. Súper, nos vemos el jueves. Gracias, Que les profesor. vaya bien. Gracias, profe, adiós.